Amados hermanos, Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios porque puedo dirigirme a ustedes a través de este medio para poder compartir la clase de esta ocasión. En este momento, hermanos, estaremos dando inicio a un nuevo capítulo del estudio que estamos llevando domingo por la tarde para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y pues espero, hermanos, que esta clase sea de edificación, sea de bendición en su vida y que nos fortalezca nuestro espíritu para seguir adelante en nuestra vida espiritual. A todos ustedes, hermanos, deseo que Dios los bendiga. Mi oración es por ustedes, que tengan todo lo necesario, tanto física como espiritualmente, para que Dios los fortalezca y sigan adelante en su vida espiritual, hermanos. Estaremos continuando, hermanos, en esta ocasión en Efesios capítulo 4. Hoy estaremos dando inicio al capítulo 4, hermanos. Ya estamos en la segunda mitad de Efesios, donde el apóstol Pablo, hermanos, va a iniciar con una frase que nos hace reflexionar acerca de la condición en la que él estaba y las bendiciones, hermanos, que tenemos nosotros al tener libertad en Cristo. Vamos a dar inicio, hermanos, en esta ocasión y continuando en el verso 1 del capítulo 4, escribe el apóstol Pablo lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo aquí a través de esta palabra, yo pues, está uniendo lo que Pablo estaba a punto de hablar para los hermanos de Éfeso con lo que ya había mencionado en los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 3. Pablo, hermanos, se está refiriendo a él mismo como preso en el Señor, porque en el momento que Pablo escribe para los hermanos allá en Éfeso, Pablo se encontraba preso, hermanos, en Roma. Y aquí desde este capítulo 4, hermanos, hasta el capítulo número 6, Pablo está demostrando, hermanos, va a describir lo que esto conlleva, hablando acerca de que andemos, hermanos, como es digno de la vocación con que fuimos llamados, cómo se debe de vivir como pueblo de Dios aquí en esta tierra. Y pues bueno, a pesar de que el apóstol Pablo, hermanos, se encontraba preso, eso no iba a cambiar la manera en que Pablo iba a conducir su vida delante de Dios y delante de la gente bajo la cual estaría él a su cargo. Recuerden que Pablo en ese momento estaba preso, estaba encadenado, es algo literal, y Pablo pues siempre mencionó, ¿verdad?, que fue un esclavo, un siervo del Señor Jesucristo, dispuesto a servirle, a obedecerle y amarle en todo momento. Este mismo pasaje, hermanos, este mismo versículo, en la versión de Dios habla hoy, nos muestra lo siguiente. Dice: por esto yo estoy preso por causa del Señor. Les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Está refiriéndose a los hermanos de Éfeso, que ellos también fueron llamados por Dios, y pues les está diciendo que se comporten como deben de hacerlo, de una manera pues mucho más simple, ¿verdad? Nos está simplificando aquí en esta versión. Pablo lo que nos está diciendo, hermanos, es que nosotros debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Esta palabra, hermanos, andar, tiene un significado muy especial, porque de aquí en adelante, hermanos, Pablo se va a enfocar mucho en el andar de un cristiano. Y hay un bosquejo, hermanos, que a mí en lo personal me gusta mucho, de este capítulo 4 de Efesios. De hecho lo tengo marcado en mi Biblia, porque les digo, me gusta mucho cómo Pablo escribe con una homilética muy buena, transmitiendo sus ideas principales en un sentido pues bastante claro. En Efesios, en el capítulo 4, hermanos, nos habla de que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y pues bueno, nos va a hablar, hermanos, acerca de esa unidad que debe de haber entre nosotros como hermanos, y va a llevar, hermanos, este mismo pensamiento
hasta el capítulo número 5. De hecho, les voy a compartir algunos pasajes. Espero que ustedes lo puedan marcar en su Biblia, porque son pasajes importantes que nos van a ayudar a entender acerca de nuestro andar como cristianos. En el 4.1 nos dice que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En el 4.17 nos dice esto pues digo y requiero en el Señor. Primero Pablo lo está presentando como un ruego que andéis. Y después acá nos dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y sigue hablando ahí algunas cosas. ¿Cuál era la vanidad de su mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la voluntad de Dios. Y bueno, lo estaremos viendo a detalle más adelante. El capítulo 5, en el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También dice el versículo 5, el capítulo 5, el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, Pablo desde este capítulo 4 hasta finalizar nos va a hablar acerca de nuestro andar, de nuestro modo de vida, ahora ya como cristianos. Y todavía, hermanos, para rematar el capítulo 5, el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, hermanos, podemos ver en estos versículos un bosquejo muy elaborado del cual Pablo está manejando sus ideas principales. Que andemos de una manera digna, que andemos no como los otros gentiles, sino mostrando quiénes somos ahora, que andemos en amor, que andemos como hijos de luz y que andemos como sabios. Si se dan cuenta, hermanos, aquí tenemos un bosquejo muy hermoso del apóstol Pablo que nos está mostrando, nos está diciendo, hermanos, de una manera estructurada cómo debemos andar nosotros. Hoy podríamos decir, el apóstol Pablo tenía una muy buena homilética para poder compartir las ideas principales de lo que él quería transmitir para nosotros. Pero retomando el punto, hermanos, dice Pablo que está preso en el Señor, nos está rogando, nos está suplicando, hermanos, que nosotros vivamos como es digno del Señor. La palabra, hermanos, aquí que se toma por digno, por vocación, perdón, viene del griego klesis. Esto fue lo que Pablo escribió, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra vocación viene de la raíz verbal, la cual lleva la idea de hablar a otro con el fin de hacer que esa persona se acerque. Una vocación, hermanos, para poder acercar nosotros a las personas, para acercarnos nosotros mismos a la presencia de Dios, para acercarnos a su palabra. Que nosotros tengamos la vocación de llegar a su palabra y de hacer llegar su palabra a más personas. Pablo, hermanos, quiere que así como nosotros llegamos a la palabra de Dios, a conocerla, a amarla, a hacer de la palabra, hermanos, nuestro estilo de vida. Por eso esta palabra andéis se traduce como estilo de vida. Tenemos nosotros que vivir de esa manera, hermanos. Nuestro máximo ejemplo de un andar digno es el del Señor Jesucristo. Nunca cometió engaño, nunca hubo pecado en él, nunca, hermanos, se negó a hacer la voluntad del Padre. Así que, hermanos, ese es un andar digno para nosotros. Ya vimos en la diapositiva pasada cómo el apóstol Pablo nos hablaba de cuál es la manera, hermanos, que debemos andar nosotros. Dignamente, andar ya no como los otros gentiles, andar como cristianos ahora, andad en amor, andad como hijos de luz y andad como sabios. Entonces, hermanos, espero que haya podido apuntar eso porque va a ser de gran utilidad para mejorar nuestra vida delante del Señor. Y dice de la vocación con que fuiste llamados, Pablo explica ya en Tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 13 y 14,
Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y dice el verso 14, que es la parte interesante, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en este verso, que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. ¿Y cómo nos llamó Dios? A través del Evangelio. ¿Cómo nos llamó Dios? A través de su palabra. No fue una revelación especial, no fue un sueño, no fue una visión, no fue escuchar voces, no fue de ninguna otra manera, sino a través del Evangelio, hermanos. Recuerden que para ese momento, hermanos, ya había gentiles dentro del pueblo de Dios y a ellos también se les predicaba. Pablo fue el apóstol de los gentiles, fue el predicador y maestro de los gentiles. Así que dice Pablo, ahora está escribiendo, si ustedes fueron llamados a través del Evangelio y están para alcanzar gloria, ustedes son motivo para que yo dé gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Porque antes no andaban dignamente, pero ahora andan dignamente, de acuerdo a la vocación con que fueron llamados, al acercarse a la palabra de Dios, al acercarse a Pablo para escuchar ese mensaje, al entenderlo y al obedecerlo, al ser bautizados. Ahora dice Pablo, ahora ustedes van a ser, ya no van a andar como los otros gentiles, ahora ustedes van a ser esos hijos de amor, van a andar en amor, van a andar ahora como hijos de luz y van a andar como sabios, ya no se van a comportar ustedes como necios. Pero todo eso, hermanos, lleva un gran sentido para nosotros, porque Pablo no es solamente que avienta la exhortación y dice, bueno, pues ahí anden, vivan como ustedes puedan, como ustedes quieran o como ustedes entiendan el mensaje. Pablo nos va a decir cuál es la manera. Y dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí Pablo ya nos viene a decir ahora cuál es el andar digno del cual fuimos llamados conforme al Evangelio. El Señor Jesucristo, hermanos, nos enseñó allá en Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28 y verso 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo, hermanos, habló acerca de la mansedumbre, habló de la humildad de corazón que Él tiene, y nos dice que a través de aprender de Él la mansedumbre y la humildad, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Fíjese lo que está escribiendo aquí Pablo, con toda humildad, ¿y qué más? Y mansedumbre. ¿Y qué es lo que menciona el Señor Jesucristo para que encontremos descanso para nuestras almas? Mansedumbre y humildad. ¿En dónde la vamos a llevar a la práctica? Con nuestros hermanos, entre nosotros. ¿De qué manera? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pero al final Pablo le agrega algo más, en amor. Debemos de aprender a soportarnos los unos a los otros en amor. Ay, es que el hermano René me desespera. Hermanos, en amor, sopórtenme. Y de la misma manera la lección es para mí. Aprender a soportarlos a ustedes en amor. Y ese es el reto que estamos viviendo hoy en día. Que los cristianos no estamos muchas veces para andar soportando gente. Decimos, si muy apenas me soporto yo. Pero la clave para poder llevar a la práctica eso es la humildad y es la mansedumbre que el Señor Jesucristo nos mandó que aprendiéramos de Él. Y solamente de esa manera vamos a tener descanso, hermanos, en nuestras almas. Vamos a hablar de lo contrario de la mansedumbre y de la humildad, la soberbia. La soberbia, hermanos, constituye el enemigo de la unidad. ¿Por qué mencionamos esto? Por los versos que estaremos viendo más adelante.
La soberbia, hermanos, insiste en hacer las cosas a su propia manera, incluso en asuntos de opinión y preferencia. Dios, hermanos, dice la Escritura ya en Santiago 4:6 que resiste a los soberbios, pero ¿qué hace con los humildes? Les da gracia. Cuando una persona, hermanos, aprende a no tener más alto concepto de sí que el que debe de tener, como lo enseña Romanos 12 en el verso número 3, ha dado el primer paso, el más importante, el paso esencial, hermanos, para una actitud apropiada para con uno mismo. Eso, hermanos, va a construir en nosotros el primer requisito importante, la piedra fundamental para la unidad. Estaremos hablando mucho, hermanos, acerca de la unidad, porque ahora Pablo quiere que nosotros, hermanos, andemos dignamente. Y si había algo que el Señor Jesucristo predicó, es que el Padre y Él eran uno solo. Y que Cristo es la cabeza y su cuerpo, que es la iglesia, son uno solo. Así que el Señor Jesucristo quiere unidad. Dios quiere unidad. Y para tener unidad y para andar de una manera digna, necesitamos nosotros la humildad y la mansedumbre. Y aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y muchas veces, hermanos, es difícil llegar a soportar a algún hermano que es difícil de amar. Algún hermanito, alguna hermanita que tiene su carácter y que no se deja ayudar y que no se deja guiar por la palabra. Aún a esos hermanos tenemos que amar. Y si somos nosotros esos hermanitos que damos lata, aprender, hermanos, la humildad, aprender la mansedumbre y dejarnos guiar por nuestros hermanos para buscar la unidad, no ser soberbios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hablando, hermanos, acerca de estas palabras, la mansedumbre, hermanos, es una traducción del sustantivo griego praustes, y un rasgo que implica cortesía, consideración y la voluntad de renunciar, hermanos, a los derechos propios, todo lo cual resulta del buscar el bien, del bien común, sin preocuparse por la reputación o la ganancia personal. Estamos hablando, hermanos, acerca de la palabra mansedumbre. Muchas veces, hermanos, la palabra humildad está relacionada con la escasez económica. Pero estamos hablando, hermanos, como dijo el Señor Jesucristo, humildad de corazón. Estamos hablando de la calidad de persona que nosotros somos. Está hablando, hermanos, de ese andar digno que debe caracterizar la vida de cada uno de nosotros como cristianos. La palabra macrotumía puede implicar, hermanos, la idea de ser firme, además de ser paciente con las personas, puesto que Pablo, hermanos, estaba tratando este pasaje de las relaciones humanas entre cristianos. Por eso dice con paciencia los unos a los otros. Dice Pablo, usó este término en el último sentido, para que pudiéramos aprender a relacionarnos, para que la unidad, hermanos, prevaleciera en la iglesia de Éfeso. Recuerden, nunca perdamos de vista que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, a donde hay judíos, donde hay gentiles, pero que ahora ya son uno solo. Dice aquí este fragmento que le estoy leyendo: era indispensable que esos cristianos aprendieran a ser pacientes los unos con los otros respecto a las diferencias de opinión y diferencias personales que ellos pudieran llegar a tener. No era algo nuevo, hermanos, para Pablo que hubiera problemas entre judíos y gentiles. Han de recordar en Hechos capítulo 10 como Pedro, cuando entra a la casa de Cornelio, menciona cuán abominable es para un varón judío entrar a la casa de un gentil. Recuerden el Señor Jesucristo cuando hablaba acerca de aquellos que no querían cambiar su vida, que se aferraban a lo que ellos eran. Dice, bueno, si no te escucha a ti, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano, como alguien que no quiere nada con Dios.
Así que, hermanos, cuando nosotros entendemos que para lograr un andar digno del Señor, conforme a la vocación que hemos recibido, al llamamiento del Evangelio, debemos nosotros, hermanos, tener humildad, tener mansedumbre y tener la macrotumía, esa capacidad, hermanos, de estar firmes en lo que creemos, de ser pacientes para con los demás, pero en amor. Es algo que nos va a ayudar mucho. Y mencionamos aquí, hermanos, acerca de la unidad, porque es precisamente lo que Pablo va a estar abordando en estos siguientes versículos. Dice el verso número 3, solícitos. Está hablando de prontitud, está hablando de disposición, está hablando, hermanos, de ver qué tanta disposición tenemos nosotros en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos, hermanos, habían de estar solícitos. La palabra griega es spoudasontes, y significa, hermanos, no escatimar esfuerzos en mantener la unidad que el Espíritu había creado en la iglesia. Jesús es nuestra paz, es lo que Pablo mencionó en el 2:14. Reconcilió a los judíos y a los gentiles entre sí con Dios, llamándolos a un solo cuerpo, que es lo que dice en el 2:16. Los miembros del cuerpo, hermanos, que ahora somos nosotros, en aquel tiempo eran los judíos y los gentiles, habían de hacer todo lo posible para perseverar en esta paz y en el vínculo perfecto, como lo dice acá. La palabra es sundesmos, con la que ya habíamos sido reunidos en Cristo. Así que, hermanos, el propósito que tiene Pablo para la iglesia de Éfeso es que los judíos cristianos y los gentiles cristianos estén dispuestos a no escatimar ningún esfuerzo por mantenerse unidos. Y está diciendo aquí, en el vínculo de la paz, en esa unión, en esa paz que es el vehículo para estar unidos, judíos y gentiles. Hoy tal vez, hermanos, sea muy fácil para nosotros entender todo esto, pero si nos hubiera tocado vivir en aquellos tiempos, hermanos, hubiera sido muy difícil. En nuestra cultura, hermanos, sería así como aceptar a alguien, algún asesino que Dios le ha perdonado, y decimos, bueno, si esta persona fue asesino, ¿cómo lo voy a aceptar yo? ¿Qué me va a hacer a mí? Los judíos no podían aceptar al gentil. Por eso es necesaria la humildad, por eso es necesaria la mansedumbre, para que nosotros pudiéramos estar unidos. Y no solamente entre nosotros, sino unidos también con Dios. El plan maestro de Dios, hermanos, se caracteriza por la unidad. Pablo nombró, hermanos, de aquí en adelante los 7 un, que forman un fondo de nuestra unidad permanente. Y Pablo va a empezar, hermanos, en este verso número 4 con esos 7 un, que dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y Pablo va a seguir hablando, hermanos, en esos versículos siguientes acerca de esa unidad tan importante que es para nosotros como cristianos. Pero si Dios nos da la oportunidad, hermanos, estaremos continuando con este estudio el próximo domingo por la tarde, para que podamos entender, hermanos, cuál es el propósito de esta segunda parte que está escribiendo el apóstol Pablo. Porque esta segunda parte, hermanos, que estamos viendo de los capítulos 4 hasta terminar la carta, que es el capítulo 6, son las lecciones prácticas. Es todo lo que debemos de poner por obra. Ya nos habló del contexto, ya nos habló de cómo se encuentra la situación, de dónde nos rescató Dios, a dónde nos trajo, quiénes somos ahora. Ya no importa si somos judíos, si somos gentiles, ahora todos somos cristianos, ahora todos le pertenecemos a Cristo. Y lo importante, hermanos, es que nosotros estemos dispuestos a mantener la unidad. Y ahí va a radicar mucho de nuestro cristianismo, va a radicar mucho de nuestra esencia. Y algo fundamental, hermanos, para poder lograr esa unidad es la humildad y es la mansedumbre. Pablo lo mencionó y el Señor Jesucristo lo mencionó
Y mencionó algo bien importante allá en Mateo 11. Aprended de mí. ¿Para qué van los niños a la escuela, hermanos? Para aprender a leer, ¿verdad? ¿Para qué van a la secundaria? Para aprender ahí los problemas de ecuaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Para qué van a la prepa? Para especializarse en algo. ¿Para qué van a la universidad? Para hacer una carrera profesional. Van a aprender. El Señor Jesucristo nos está diciendo, aprendan de mí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Cristo? La humildad y la mansedumbre, para poder mantener la unidad. Una cosa nos va a llevar a la otra, pero todo se necesita, hermanos. Y Pablo le está enseñando esto a los hermanos de Éfeso, para que todos aprendan la unidad y aprendan a poner en práctica todo lo que el apóstol Pablo ha compartido con ellos a través de los 3 capítulos que ya Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar. Espero, hermanos, que esta clase sea de beneficio para usted y nos ayude en nuestra vida espiritual. Gracias por su atención, hermanos, que Dios los bendiga, y si Dios nos da la oportunidad, el próximo domingo por la tarde estaremos continuando con esta clase. Que Dios les bendiga, y si Dios nos da oportunidad, nos seguimos viendo. Hasta pronto, hermanos.